El narcisismo en psicología se refiere a un conjunto de rasgos de personalidad caracterizados por una excesiva admiración por uno mismo, una necesidad insaciable de atención y validación externa y una notable falta de empatía hacia los demás. Su nombre proviene del mito griego de Narciso, recogido en las Metamorfosis de Ovidio. Narciso era un joven de belleza extraordinaria que rechazó a todos sus pretendientes, incluso la ninfa Eco. Como castigo, los dioses lo hicieron enamorarse de su propio reflejo en un estanque. Incapaz de apartarse de su imagen, Narciso murió de inanición y en su lugar creció una flor que llevaría su nombre. Este mito encapsula la esencia del trastorno, el amor hacia una imagen idealizada de uno mismo que impide conectar con la realidad exterior, llevando a una desconexión paralizante y autodestructiva. Perspectiva clínica: el trastorno narcisista de la personalidad, también conocido como TNP. Desde el punto de vista psiquiátrico, el narcisismo patológico se define en el manual diagnóstico de DSM-5 como trastorno de la personalidad con un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en la edad adulta temprana y se presenta en diversos contextos. Para su diagnóstico se deben cumplir al menos 5 de los siguientes 9 criterios. Primero, sentido grandioso de autoimportancia. Exagera sus talentos y logros y espera ser reconocido como superior sin unos logros acordes. Segundo, preocupación por fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ilimitados. Tercero, creer ser especial y único. Solo puede ser comprendido por o debería asociarse con otras personas especiales o de alto estatus. Cuarto, requiere admiración excesiva. Su autoestima depende de una fuente constante de refuerzo externo. 5. Posee un sentido de derecho, expectativa irracional de recibir un trato favorable o de que los demás acaten automáticamente sus deseos. 6. Explotador en las relaciones intrapersonales, se aprovecha de los demás para alcanzar sus propias metas. 7. Carece de empatía, no está dispuesto o es incapaz de reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él. 9. Muestra actitudes y comportamientos arrogantes y altaneros. El desarrollo del narcisismo, etiología y dinámica psicológica. No existe una causa única, sino una confluencia de factores. Teorías del apego y la relación temprana. Heridas narcisistas primarias. Se produce en la infancia cuando los cuidadores no reflejan de forma adecuada y amorosa la verdadera identidad del niño. Puede darse de dos formas aparentemente opuestas. Negligencia o falta de validación. El niño no se siente visto ni valorado, por lo que construye un falso self grandioso para obtener el amor que le falta. Sobrevaloración y sobreprotección. Los padres tratan al niño como si fuera excepcional y merecedor de privilegios especiales, inculcándole un sentido de derecho que no se ajusta a la realidad. Perspectiva psicoanalista. Autores: Freud y Konouk. Freud lo vincula a la libido, que en lugar de dirigirse a un objeto externo se retrae sobre el propio yo. Hensei Konouk, la psicología del self, propone que el narcisismo es una línea de desarrollo independiente. El trastorno surge de las fallas empáticas de los padres, los objetos self, que no cumplen su función de reflejar al niño. Eres maravilloso, y de permitirle idealizarlos. Tú eres maravilloso, pero yo soy parte de ti. Estas fallas impiden la consolidación de un self cohesivo y maduro. Factores socioculturales. Christopher Lach, la cultura del narcisismo. La cultura contemporánea, centrada en el individualismo, el consumo, la imagen personal, las redes sociales sobre todo, y la búsqueda del éxito inmediato, es un caldo de cultivo para el desarrollo de rasgos narcisistas. La validación se mide en likes, fomentando una identidad performativa y hambrienta de admiración. Manifestaciones y subtipos clínicos. El narcisismo no es un fenómeno unitario, se distinguen dos subtipos principales. Narcisismo grandioso es el estereotipo más reconocible. Manifestaciones: arrogante, extrovertido, explotador, con una confianza aparentemente inquebrantable, busca activamente el centro de atención y no duda en pisotear a los demás. Defensa principal: la negación y la proyección. Sus fracasos son siempre culpa de otros. Narcisismo vulnerable, encubierto, menos obvio, pero igualmente dañino. Manifestaciones: hipersensible, crónicamente envidioso, con una autoestima frágil y una vida interior marcada por la vergüenza y el resentimiento. Se retrae socialmente, pero mantiene una fantasía secreta de grandiosidad. Defensa principal: la evitación y la fantasía, se ofende con facilidad y guarda rencores.
Ambos comparten el núcleo patológico, un self frágil y fragmentado, una pobre regulación de la autoestima y una profunda falta de empatía. La diferencia está en la estrategia defensiva. El grandioso ataca y el vulnerable se retira. Puntos de vista y críticas al concepto. Perspectiva de la psicología de la personalidad. Se estudia como un espectro desde rasgos narcisistas saludables, necesarios para el liderazgo y la ambición, hasta el trastorno patológico. Los instrumentos como el NPI, el narcisista, personalidad inventario, miden estos rasgos en la población no clínica. Perspectiva cognitiva conductual se centra en los esquemas cognitivos desadaptativos que sostienen el trastorno. Soy especial, tengo derecho, los demás están aquí para satisfacerme. La terapia busca desafiar estos esquemas y desarrollar habilidades de empatía y regulación emocional. Perspectiva sistémica y relacional. Analiza el impacto devastador en las relaciones. Las parejas o familiares de un narcisista suelen sufrir el síndrome de la persona abusada, experimentando gaslighting, desvalorización cíclica y un agotamiento emocional extremo. Perspectiva neurocientífica. Estudios emergentes sugieren diferencias en la estructura y función cerebral, como una activación reducida de la ínsula y la corteza cingulada anterior, áreas vinculadas a la empatía y a la compasión, y una mayor activación de la amígdala, respuesta al rechazo y a la crítica. Críticas y debates. Estigmatización. El término narcisista se ha popularizado y a menudo se usa de forma peyorativa, dificultando el diagnóstico objetivo. Como vulnerabilidad, es frecuente que el TNP coexiste con otros trastornos, como el trastorno límite de la personalidad, el antisocial o la depresión, lo que complica el cuadro clínico. Dificultad terapéutica. Los narcisistas rara vez buscan terapia por iniciativa propia, no perciben el problema en sí mismos. Cuando lo hacen, su falta de insight y su resistencia a la vulnerabilidad hacen que el tratamiento sea extremadamente difícil y lento. Reinterpretación simbólica y actual. El narcisismo es un espejo del malestar de nuestra época. La epidemia de narcisismo, que según algunos investigadores argumentan que las nuevas generaciones muestran niveles más altos de rasgos narcisistas vinculados a las redes sociales, donde la vida se convierte en un escenario curatorial para una audiencia. El líder narcisista en política y negocios. El narcisismo grandioso suele ser confundido con confianza y visión, pero suele llevar a organizaciones tóxicas y decisiones impulsivas basadas en la propia grandiosidad. La tragedia existencial. La paradoja final del narcisista es que, a pesar de su aparente autoenamoramiento, se odia profundamente. Está atrapado en una prisión de su propia creación, obligado a alimentar una imagen que nunca podrá saciar su hambre de un amor y un valor real. Como Narciso, se consume contemplando una imagen que lo aleja de todo lo demás. Conclusión, legado y vigencia. El concepto de narcisismo ha evolucionado desde un mito sobre el amor propio hasta una comprensión sofisticada de una de las patologías del self más complejas y dolorosas. En la psicología moderna sigue siendo un área de intensa investigación, especialmente en la intersección entre la genética, la neurociencia y los factores de desarrollo temprano. La terapia centrada en la transferencia y la terapia esquemática han mostrado eficacia para abordar sus raíces profundas. En la cultura es una lente indispensable para criticar el culto al individuo, la fama y la imagen superficial. Nos alerta sobre los peligros de criar hijos sin resiliencia y sin la capacidad de conectar auténticamente con los demás. La gran lección. El narcisismo patológico nos enseña que el verdadero bienestar psicológico no reside en la admiración constante, sino en la capacidad de amar y ser amado de forma auténtica, de aceptar la vulnerabilidad y de encontrar un significado de trascendencia al propio yo. En resumen, el complejo de Narciso representa la jaula dorada de un ego que, en su intento desesperado por ser amado, se vuelve incapaz de amar. Esa es la tragedia de la desconexión del otro, del mundo y, en última instancia, de uno mismo.